Sin querer, traje a casa el informe de un tumor de utilería de un rodaje. Mientras comíamos, Chloe, mi esposa contratada, me preguntó de repente cuántos meses me quedaban. Pensé que se refería a nuestro contrato matrimonial de 2 años. Ya casi es, probablemente solo quedan 2 meses, respondí. Chloe se quedó callada. Después, me fui al extranjero por 3 meses de estudios avanzados, aunque discretos. Al volver, una amiga me dijo que Chloe había estado buscando desesperadamente a su difunto marido por todo el país, diciendo que necesitaba verlo, vivo o muerto. Había pedido un montón de comida para llevar y estaba a punto de empezar a comer cuando Chloe, a quien no había visto en meses, se sentó de repente frente a mí. La miré, algo sorprendido. En más de 1 año de matrimonio, Chloe y yo rara vez nos veíamos. Solía ser fría conmigo, y compartir una comida era aún más raro. Como dijo su asistente, solo estás en un matrimonio por contrato durante 2 años. No te hagas ideas que no deberías. Cuando llegue el momento, acepta el dinero y márchate con dignidad. No estás perdiendo nada. Alguien como la señora Miller no es alguien a quien se pueda aspirar. Chloe simplemente se sentó allí, exudando un aire de preciosa arrogancia de pies a cabeza, acostumbrada a ser el centro de atención. Alguien como yo, que tendría que esforzarse durante 1 década solo para acercarse a su nivel, realmente no podría aspirar a ella. Así que siempre supe cuál era mi lugar, sin preguntar nada más allá del dinero y los recursos. Chloe parecía haber dejado su empresa a toda prisa. Ni siquiera se había cambiado, todavía llevaba un traje de negocios elegante mientras estaba sentada frente a mí, observándome en silencio mientras devoraba mi comida. Una gota de caldo de olla caliente casi le salpicó a Chloe. Hizo una pausa y de repente preguntó, ¿cuánto tiempo queda? La miré perplejo. Chloe solía estar muy ocupada. Para alguien como ella, el tiempo era oro. ¿Había dejado el trabajo y venido hasta aquí solo para preguntar cuánto tiempo le quedaba de matrimonio? Probablemente estaba ansiosa porque me fuera, avergonzada por mi presencia en su casa. Calculé cuidadosamente el tiempo y tranquilicé a Chloe. Será pronto. Probablemente solo unos 2 meses. No se preocupe, señora Miller. Me iré sola antes. No te causaré problemas. Al oír esto, Chloe se quedó en silencio de repente. Tras una larga pausa, cuando volvió a hablar, su voz transmitía una emoción apenas perceptible. Entonces, en este último periodo, ¿tienes algún último deseo? Desde que firmé el contrato de matrimonio con Chloe, ya había recibido suficientes recursos de ella. Así que negué con la cabeza y dije, no, gracias. No tengo más deseos. No estaba seguro de si era mi imaginación, pero me pareció ver las pestañas de Chloe temblar ligeramente al oír eso. Chloe había estado actuando un poco extraña últimamente. Antes, solo la veía cada pocas semanas, pero ahora estaba en casa todos los días. Esta mañana, después de responder al mensaje de mi agente, levanté la vista y vi a Chloe sentada en la sala, observándome en silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda por un momento, luego le sonreí y le dije, «Señora Miller, ¿no va a la empresa estos días?» Chloe negó con la cabeza. Los asuntos de la empresa no son importantes ahora mismo. Recordé que mi agente me dijo esta mañana que Alex había vuelto al país. Mirando las botellas de vino en la mesa del salón, asentí, entendiendo. La asistente de Chloe me había dicho específicamente que Chloe firmó el contrato de matrimonio de 1 año conmigo porque me parecía mucho a su primer amor, Alex. Alex era un joven actor que había causado sensación 2 años atrás con una serie web. Se decía que Chloe había invertido mucho dinero en ella, pero Alex, tras hacerse famoso, rompió definitivamente con Chloe y se fue al extranjero. Y Chloe había firmado el contrato de matrimonio conmigo deliberadamente para provocar a Alex. Me pareció bastante divertido. De hecho, este era el tipo de juego amoroso al que jugaba la gente rica, y la gente de clase trabajadora como yo solo éramos personajes secundarios. Como acababa de terminar de rodar un drama cursi sobre un director ejecutivo dominante que perseguía a su esposa, pude descansar un rato en casa. Mientras ordenaba mi habitación, recordé de repente que el atrezo que había traído sin querer del set seguía en mi mochila. Era un informe sobre un tumor, pero no lo encontré ni siquiera después de darle la vuelta a la mochila. Supuse que la señora Davis,
la ama de llaves, lo habría visto y lo habría tirado a la basura. No sería un problema si ya no estaba. Simplemente se lo diría al director. Para no molestar a Chloe, que estaba en la sala añorando a su primer amor, me quedé en mi habitación jugando y comiendo bocadillos. Me atraganté con agua mientras reía y empecé a toser sin control. De repente, llamaron a la puerta y la voz algo ansiosa de Chloe llegó desde afuera. ¿Ha empeorado? ¿Es muy incómodo? Me ahogaba demasiado para hablar. Chloe abrió la puerta de golpe. Tosía con fuerza, y cuando la miré, tenía los ojos llorosos por la tos, lo que me hacía parecer que tenía un dolor terrible. Chloe, normalmente tan serena, se puso nerviosa de repente. Buscó a tientas su teléfono para llamar a su asistente, luego me miró y dijo, «No te preocupes, le diré a Sam que te lleve al hospital enseguida». Finalmente recuperé el aliento y miré a Chloe, desconcertado. Le dije, «¿De qué sirve ir al hospital? ¿De qué sirve ir al hospital por atragantarse con agua? No lo entiendo bien». Chloe se quedó paralizada un momento, luego pareció darse cuenta de algo y se quedó allí, atónita, murmurando, «Sí, es inútil. Los últimos 2 meses han sido realmente incurables». De pie frente a Chloe, permaneció inmóvil, sin saber qué estaba pensando. Mirando el juego aún en pantalla, sentí que mis escasas vacaciones eran muy valiosas. Carraspeé y tomé la iniciativa de romper esa atmósfera un tanto extraña. «Señora Miller, si no hay nada más, ¿puedo descansar sola en mi habitación?». Pareció volver a la realidad, mirándome fijamente, sus rasgos, normalmente fríos y distantes, mostraban un raro toque de tristeza. Cuando Chloe volvió a llamar a mi puerta, me sentí un poco exasperada. La había visto más hoy que en todos nuestros encuentros anteriores juntos. Cuando abrí la puerta, el olor a alcohol en Chloe era más intenso. Su cabello, siempre impecablemente peinado, ahora estaba despeinado. «¿Estás libre esta noche? Quiero llevarte a una cena con mis amigos. Llevamos tanto tiempo casados, y mis amigos ni siquiera te conocen». Miré a Chloe con sorpresa. Casado durante más de 1 año, siempre supe cuál era mi lugar. Yo era, en el mejor de los casos, un sustituto impresentable. ¿No quedaría Chloe en ridículo llevándome a conocer a sus amigas? ¿O era porque Alex había vuelto hoy y quería humillarme delante de ellas para llamar su atención? Lo pensé un momento y le pregunté a Chloe, ¿estará el señor Alex hoy? Un destello de confusión cruzó el rostro de Chloe, pero al cabo de un momento, asintió. «Entendido. Cooperaré», dije, iluminado. Las amigas de Chloe eran en su mayoría señoritas de familias poderosas y adineradas. Un solo vestido que usaran podía costar más que mi salario por una obra de teatro completa. Cuando Chloe y yo entramos, todos me miraron, con sus miradas escrutadoras clavadas en mí. Parecían un grupo difícil. Chloe caminaba delante de mí. Cuando se detuvo de repente, casi choqué con ella. Entonces sentí que alguien me tomaba la mano con suavidad. Era la primera vez que Chloe y yo teníamos contacto físico en todo nuestro matrimonio. La palma de Chloe estaba un poco fría, lo que, sumado a su rostro generalmente inexpresivo, despertó en mí una inexplicable curiosidad. ¿Cómo era cuando alguien que siempre parecía tener el control se volvía tan insistente en el amor? No habíamos caminado mucho cuando oí una voz familiar a mis espaldas. «Lo siento, mi vuelo acaba de aterrizar. Llegué tarde». Era Alex. Esa cara, tan parecida a la mía, combinada con su traje de alta costura, lo hacía parecer increíblemente guapo, mientras que yo, con mi ropa barata, parecía un campesino con resentimiento. Solté la mano de Chloe con rapidez y tacto, temiendo que Alex malinterpretara que éramos una pareja de verdad. Chloe, que caminaba delante de mí, se puso rígida. Pareció soltar una risa amarga, con una voz casi inaudible. «¿Aún me odias tanto?». Aunque sabía desde hacía tiempo que Chloe era prominente, al verla ahora, rodeada de varias jovencitas adineradas y sentada en el centro, aún sentía admiración. En efecto, el dinero manda. Elegí conscientemente un asiento en la esquina. No muy lejos, Chloe, mientras respondía con naturalidad a las aburridas preguntas de la gente, me miró. De hecho, al ver que no estaba sentado a su lado, pareció desconcertada por un instante. Luego abrió la boca como si quisiera preguntar algo,
pero al cabo de un rato, se dio la vuelta en silencio y no me prestó más atención. Chloé, acostumbrada a ocuparse de grandes ocasiones, rara vez mostraba emoción en su rostro, pero ahora era evidente que estaba de mal humor. Tenía la mirada fría y bebía su vino lentamente, como si todo su ser estuviera envuelto en una capa de escarcha. Instintivamente, miré a Alex. Quizás otros no lo habían visto, pero yo había estado prestando mucha atención a Alex y Chloé. Vi a Alex pasar deliberadamente junto a Chloé como si no la hubiera visto, saludando a todos los presentes pero ignorándola deliberadamente. De hecho, los rumores en línea sobre Chloé y Alex eran ciertos. Olivia, que era cercana a Chloé, aprovechó un momento en que nadie la veía, le dio una palmadita en el hombro y bromeó: ¿qué? Aún no han tenido la oportunidad de aclarar las cosas. Chloé se apretó las sienes, molesta. Todavía no. Olivia, disfrutando del drama, asustada y burlándose, dijo: dudar no es propio de ti. Ten cuidado, no te roben a tu hombre. Chloé levantó la vista para mirar a Olivia, quien inmediatamente se encogió de hombros y cambió de tono. ¿Verdad? ¿Quién se atrevería a robarte a tu hombre? Solo bromeaba. Antes de que Chloé pudiera hablar, Olivia miró de repente a su alrededor, desconcertada. Por cierto, ¿dónde está el marido que vino contigo? No lo he visto. Chloé siguió su mirada y frunció el ceño, mirando el asiento vacío. En ese momento, estaba escondido en el baño. No era que no quisiera salir, pero la situación era demasiado incómoda. Afuera, Alex y su amigo Brandon charlaban animadamente, completamente ajenos a que había alguien más en el baño. ¿Siguen mal tú y la señora Miller? Hablando de eso, la verdad es que no me explico con alguien como la señora Miller. Es tan devota de ti que incluso se buscó a propósito un marido que se parece un ápice a ti. Pero no creo que ese tipo se pueda comparar contigo en absoluto. Alex se burló, arreglándose el pelo en el espejo. Déjala que se cuele un rato más. Cuando esté de buen humor, le haré señas y verás si viene corriendo. Pero tú también deberías tener cuidado. Llevan mucho tiempo en una guerra fría. ¿Y si la señora Miller se da cuenta algún día? ¿Dónde más encontrarías a una gallina de los huevos de oro tan dedicada? Interrumpió Alex con impaciencia. ¿Cómo es posible? ¿Quién más podría gustarle aparte de mí? ¿Ese nuevo esposo suyo, a imagen y semejanza de mí? El nuevo esposo, a imagen y semejanza de él, estaba escondido en el baño, en silencio, con la mano congelada en el pomo de la puerta. Dudaba si abrir la puerta o no. Como habían estado hablando tanto tiempo, me dolían mucho las piernas de estar dentro. Pero la escena de los tres cara a cara tras abrir la puerta sería increíblemente incómoda. Considerando las opciones, decidí aguantarlo un poco más. Tendría que pedirle a Chloé una compensación extra más tarde. Estaba haciendo un gran sacrificio para evitar que su primer amor, Alex, pasara vergüenza. Poco después, llamaron a la puerta del baño y la voz de Chloé llegó desde afuera. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los tres, Alex, Brandon y yo, nos quedamos atónitos. Brandon miró a Alex con envidia. Qué preocupada está por ti. Viene a buscarte en tan poco tiempo. Alex no pudo ocultar su petulancia y arqueó una ceja. Te lo dije, si no le gusto, ¿quién más podría gustarle? Entonces Chloé volvió a hablar. ¿Hola? ¿Está mi esposo ahí? Lleva mucho tiempo fuera y me preocupa que le haya pasado algo. El baño se quedó en silencio por un momento. La puerta se abrió con un crujido, me preparé y salí, encontrándome cara a cara con Alex y Brandon, atónitos. Solté una risa incómoda. Oh, ustedes también están aquí. Ninguno de los dos habló. El rostro de Alex palideció por un momento. Luego salió rápidamente. Al pasar junto a Chloé, la fulminó con la mirada deliberadamente antes de irse. Los seguí. Al salir, le guiñé un ojo frenéticamente a Chloé, que me esperaba. Está furioso. ¿Por qué no lo persigues? ¿Es idiota esta mujer? Chloé me miró con el ceño fruncido, confundida. ¿Qué pasa? ¿Ha empeorado tu condición? Puse los ojos en blanco para mis adentros. ¿Qué condición? Soy tan joven y saludable. No me maldigas con una enfermedad. Olivia,
Siguiendo a Chloe, preguntó de repente con curiosidad, ¿qué condición? ¿Se considera un tic ocular una enfermedad? Solo entonces me fijé en Olivia. La conocía de antes. Era amiga de la infancia de Chloe. Oí que había tenido incontables novios. Hoy trajo a un novio muy especial a la cena, que estaba sentado a mi lado. Era un estudiante universitario, vestido con vaqueros sencillos y una sudadera en medio de tanta ropa extravagante, con aspecto inocente y nervioso, que me dejó dócilmente, por aburrimiento, engañarlo para que bebiera. Desprecié a Olivia en silencio. Tú eres la que tiene el tic en el ojo. Toda tu familia tiene tic en el ojo. Chloe no explicó mucho, solo le respondió a Olivia con frialdad. No lo entenderías. Se giró hacia mí. La verdad es que yo tampoco lo entiendo. Pero como esposo contratado por Chloe, nunca pregunté sobre cosas que no me incumbían. Cuando volvimos a la sala privada, había mucha gente reunida alrededor de Alex. Al ver regresar a Chloe, Brandon alzó la voz a propósito. Alex, no estés triste. No vale la pena por esa clase de mujer. Nadie más se atrevió a hablar, para no ofender a Chloe. Brandon, al ver el repentino silencio y sintiéndose un poco avergonzado, volvió a decir en voz alta, aunque estén peleando, ¿tiene que molestarte tanto a propósito? Sabe claramente que siempre has sido muy orgullosa. Una voz débil interrumpió repentinamente la conversación. Pero recuerdo que el esposo de la señora Miller es Ethan, no tú. No está bien que digas eso. Me quedé atónita. Siguiendo la voz, vi al tranquilo novio de Olivia, agarrando nerviosamente su copa de vino, hablando por mí. El rostro de Brandon se ensombreció. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Olivia habló primero. Exactamente. Su esposo está aquí. ¿Por qué hacen tanto alboroto? Me quedé atónita. Instintivamente me giré para mirar a Chloe. Sus ojos, al mirar a Brandon y Alex, eran terriblemente fríos. Tras un largo momento, finalmente habló, seguridad, si causan más problemas, échenlos. Al oír esto, no solo yo, sino incluso Alex miró a Chloe con incredulidad, con el rostro frío. La cena terminó mal. De vuelta a casa, en cuanto se cerró la puerta, me di la vuelta y me encontré con Chloe, que estaba inmóvil. Las luces de la sala no estaban encendidas. Chloe probablemente estaba de mal humor hoy. Normalmente era disciplinada y rara vez bebía. Pero ahora, de pie tan cerca de mí, el tenue aroma de su perfume mezclado con vino tinto me envolvió. No me atreví a moverme. Sentí que el corazón me latía un poco rápido. Después de un rato, oí la voz de Chloe, un poco ronca, Ethan, tengo algo que decirte. El ambiente era un poco extraño. Estaba inexplicablemente nervioso. Solo dilo. Luego, como si recordara algo, añadí, claro, yo también tengo algo que decirte. De repente, sonó un teléfono, interrumpiendo lo que Chloe estaba a punto de decir. Dudó un momento antes de contestar la llamada. Era su asistente. Chloe frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Una interrupción en la cadena de financiación. Salió corriendo, deteniéndose en la puerta al cerrarla, se volvió hacia mí y dijo, espérame, vuelvo pronto. Pero no vi a Chloe en varios días. Al verla tan ocupada, no quise molestarla más, así que no le conté sobre mi solicitud para estudiar en el extranjero, porque la actuación aún requería mucho más aprendizaje. Seguí el consejo de una amiga y decidí ir al extranjero durante 3 meses de estudios avanzados, aunque discretos. Para cuando subí al avión, ya lo tenía todo planeado. Cuando volviera después de 3 meses de estudio, sería más o menos cuando se venciera nuestro contrato. Que Chloe no me viera en casa sería algo que no vería, que no pensaría en ella. Formalizaríamos el divorcio y yo me centraría en mi carrera. Cuando viajé al extranjero, siguiendo mi costumbre de ahorrar, me compré específicamente una tarjeta SIM extranjera. Durante 3 meses consecutivos, estuve como un ermitaño, completamente inmerso en mis estudios, hasta que regresé. Justo después de bajar del avión, encendí mi teléfono y volví a mi tarjeta SIM original. Las más de 99 llamadas y la avalancha de mensajes me hicieron reflexionar un momento. Les había contado a mis padres, que vivían en el campo, sobre mi viaje de estudios al extranjero.
Como tenía pocos amigos, solo mis 4 amigos más cercanos lo sabían. En cuanto a mi agente y la empresa, había solicitado expresamente una licencia. Apareció un mensaje automático de una cuenta pública llamada Guía de Chismes de Entretenimiento, otra conmovedora historia de amor. Para encontrar a su difunto esposo, la reconocida directora ejecutiva de Miller Corporation recorre el país solo para ver a su amado por última vez. Leí esta frase una y otra vez, y me quedé allí, completamente desconcertado. La directora ejecutiva de Miller Corporation era Chloe. Lo sabía. Pero no sabía si mi interpretación era errónea o si Chloe había encontrado un nuevo marido. ¿A quién se refería este difunto marido? Al regresar a la villa de Chloe, la casa estaba muy tranquila. Todos los muebles estaban exactamente como los había dejado. Incluso el jugo que me quedaba, olvidado en la mesa, seguía allí, intacto. Guardé silencio. 3 meses, debía de haber fermentado. Mi habitación estaba incluso cerrada con llave. No pude entrar a buscar mi libreta, donde guardaba mis ahorros de más de 10 años de trabajo. Un poco frustrado, me senté en el sofá. La sala estaba llena de botellas de vino. Probablemente a la señora Davis no le habían dejado limpiar en meses. No tuve más remedio que coger una escoba y empezar a limpiar, decidiendo ordenar la casa una última vez antes de que terminara el contrato. La puerta de la villa se abrió en ese momento. Era Chloe, que regresaba de la empresa. Eran solo las 2 de la tarde. Chloe era adicta al trabajo. Normalmente, a esa hora, todavía estaría en una reunión. Pero ahora, no llevaba maquillaje, vestía ropa informal. Con los ojos inyectados en sangre y la cabeza gacha, Chloe siempre mantenía una buena imagen, vestida impecablemente con un atuendo profesional, con cintura estrecha y piernas largas, luciendo exquisita y distante. Ahora, se veía tan abatida que sospeché que su empresa había quebrado. Chloe se quitó el abrigo, y en cuanto levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos mientras yo estaba sentado en el sofá. Se quedó paralizada un instante, luego bajó la cabeza, se frotó los ojos con cansancio y dijo con una sonrisa amarga y autocrítica: «Llevo días sin dormir bien. ¿Cómo es que estoy alucinando ahora?» Me quedé un poco sin palabras. Entonces dije: «¿Qué alucinación? Estoy viva y bien». Los movimientos de Chloe se detuvieron. Me miró con los ojos muy abiertos. Tras un largo momento, de repente se adelantó, agarró la botella de vino tinto medio vacía de la mesa de la sala, dio un trago y se dirigió directamente hacia mí. Me miró fijamente, moviendo ligeramente los labios. El fuerte olor a alcohol me hizo darme cuenta de que Chloe probablemente no estaba muy sobria. Justo cuando presentía problemas, Chloe me agarró la cara con ambas manos, con la mirada llena de emoción, y me mordió los labios con fuerza. Me rodeó la cintura con los brazos, apretándose contra el mío. El perfume de Chloe tenía una ligera fragancia que me mareaba. Intenté apartar a Chloe mientras intentaba despertarla. «Chloe, de verdad no estoy muerta». Cuando Chloe oyó mi voz, me miró con los ojos terriblemente rojos. Entonces cerró los ojos con fuerza, con la voz ronca. «Aunque sea un sueño, si puedo verte en un sueño, que dure un poco más». «¿Qué sueño?» Por eso odio tratar con borrachos. Los movimientos de Chloe se volvieron más urgentes, como si temiera que desapareciera de repente. Agotada, decidí rendirme. Sin embargo, justo cuando la solté, Chloe cerró los ojos de repente y se desplomó en mis brazos. Entré en pánico y revisé su respiración. Por suerte, probablemente solo estaba agotada por la falta de sueño y se había quedado dormida. Estaba muy frustrada, sin tener ni idea de por qué de repente se comportaba de forma tan extraña. Cuando llamé a la señora Davis para que viniera a limpiar, se oía que estaba presa del pánico al otro lado. Bueno, enseguida voy. Hice una pausa de medio segundo y luego expliqué: ¿te dijo Chloe que fallecí? En realidad, no estoy muerta. Estoy viva y coleando. La voz de la señora Davis parecía aún más nerviosa. Bueno, ya voy. Esperé hasta las 8 de la noche. La señora Davis no había llegado, Chloe no se había despertado, la puerta de mi habitación seguía cerrada con llave y yo había estado hablando por teléfono con todos a mi alrededor, preguntándoles qué había pasado.
Después de preguntar un buen rato, finalmente descubrí que la señora Davis había fotografiado el informe de mi tumor de apoyo y le había dicho a Chloe que tenía una enfermedad terminal. Me quedé callado porque recordé el informe que había perdido en el set la última vez. Resultó que la señora Davis se lo había quitado y se lo había dado a Chloe. Entonces recordé todas las preguntas que Chloe me había hecho antes y lo comprendí al instante. Así que, cuando Chloe me preguntó cuánto tiempo me quedaba, me estaba preguntando cuántos días me quedaban de vida, no cuánto tiempo nos quedaba de contrato, y yo había dicho solo 3 meses. Por suerte, Chloe había empezado a publicar avisos de personas desaparecidas en línea hacía apenas unos días. Si hubiera tardado más, quizá habría regresado al país y me habría encontrado asistiendo a mi propio servicio conmemorativo en pocos días. Cuando Chloe se despertó, ya eran más de las 11 de la noche. Abrió los ojos, me miró fijamente un rato, se frotó las sienes y siguió mirándome aturdida. La saludé con una sonrisa forzada. Señora Miller, por fin ha despertado. Chloe asintió en silencio. Le dije brevemente, no estoy muerto, estoy sano y salvo. Acabo de irme al extranjero a cursar estudios superiores durante 3 meses. Iba a decírtelo la última vez, pero fuiste a la empresa. Vi que estabas ocupado, así que no te molesté. Ese informe del tumor era solo un detalle de una sesión que hice. Chloe hizo una pausa de unos segundos, luego parpadeó antes de volver a hablar. ¿Un objeto de utilería? Respiré hondo. Sí, lo había traído a casa sin querer. La habitación quedó en silencio un rato. Tras una larga pausa, la voz de Chloe, algo ronca, repitió, ¿así que de verdad no estás muerto? Claro. Los labios de Chloe se movieron. Volvió a levantar la vista y frunció el ceño al verme los labios. ¿Por qué tienes la boca tan hinchada? ¿Qué hacías en el extranjero? Temiendo que Chloe causara un malentendido aún mayor que celebrar un funeral en mi memoria, le expliqué rápidamente, me besaste, ¿no te acuerdas? Chloe se quedó paralizada un instante, un rubor se extendió rápidamente por su rostro sereno. Tosió torpemente 2 veces. Suelo perder la compostura cuando estoy borracha. Me disculpo. Más que perder la compostura, pensé, apretando los dientes. Bueno, ya que todos los malentendidos se habían aclarado, saqué el tema principal con Chloe. Por cierto, esta vez volví corriendo para encargarme del divorcio. Nuestro contrato matrimonial de 2 años ha expirado. ¿Estás libre mañana? No. Chloe respondió de inmediato. ¿Y qué tal pasado mañana, o el otro día? No hay tiempo para ninguno. Chloe me miró. Sabes que estoy muy liado con el trabajo. Me quedé callado, pero en realidad no tenía prisa. Había regresado a toda prisa porque pensé que Chloe estaba deseando divorciarse de mí. Después de todo, no quería recuperar a Alex. Y ahora que lo pensaba detenidamente, todo este malentendido me pareció de repente un poco extraño. Intuía que Chloe parecía tener sentimientos inusualmente fuertes por mí, pero ¿no era yo solo un sustituto de Alex? Al principio de mi matrimonio con Chloe, no es que no hubiera desarrollado sentimientos diferentes por ella. Al fin y al cabo, Chloe tenía un rostro que podía cautivar fácilmente a cualquier hombre. Después de estar juntos más de un año, incluso con alguien que te desagradaba, era difícil no sentir una emoción diferente. Pero rápidamente me recordé a mí mismo una y otra vez que Chloe y yo éramos de mundos diferentes, y que ella ya tenía a alguien a quien no podía olvidar. Podía gustarme cualquiera, pero no podía dejar que mi afecto pareciera tan patético. Así que siempre intenté deliberadamente no preocuparme por la vida de Chloe, sin preguntarle nunca sobre cosas que no me incumbían y cortando de raíz cualquier sentimiento inapropiado. No sabía si las emociones que Chloe expresaba hacia mí se basaban en la costumbre adquirida tras más de un año de cohabitación contractual, o si era un simple capricho tras tratarme como la sustituta de Alex, pero no podía aceptar ninguna de las dos cosas. Así que le sonreí levemente a Chloe y le dije, entonces elige una fecha y resolveremos los trámites del divorcio rápidamente. No te molestaré estos próximos días. Alquilaré un lugar afuera por ahora. La siguiente vez que me encontré con Alex, había venido a mi casa a buscarme. Me miró de arriba abajo, tomó un sorbo de té con confianza y luego dijo lentamente, ¿sabes por qué se casó Chloe contigo? Asentí con calma y terminé la frase por él, lo sé, porque me parezco un poco a ti, y ella me está usando como tu sustituto.
Alex se quedó perplejo y luego dijo con desprecio, ya que lo sabes, ¿por qué sigues con ella, siendo una monstruosidad para mí? Deberías saberlo, solo tengo que disculparme con Chloe y volverá corriendo a mí. Respondí con sinceridad, lo sé, por eso nos divorciamos en unos días. Alex claramente no esperaba que fuera tan sensato. Abrió la boca y la volvió a cerrar en silencio, aparentemente sin saber qué decir. Después de un momento, se burló, qué bueno que lo sepas, no la molestes más. Justo cuando Alex estaba a punto de irse, abrió la puerta y se encontró cara a cara con Chloe, que estaba en la entrada, claramente había estado escuchando quién sabe cuánto tiempo. Me sentí un poco incómodo por ambos. Alex miró a Chloe, su voz repentinamente grave, y dijo con sinceridad, Chloe, fue mi culpa, no debería haberme ido al extranjero, volverás conmigo. Chloe, sin embargo, frunció el ceño y dio un paso atrás. Señor Alex, por favor, tenga cuidado, no diga cosas que puedan causar malentendidos. Alex estaba atónito, era arrogante por naturaleza, y ahora, al disculparse por primera vez y ser rechazado tan bruscamente, se enfureció. ¿Qué quieres decir, Chloe? Ya me disculpé contigo, ¿qué más quieres? Chloe lo miró con calma. ¿Qué más quiero? Debería preguntarte eso, sigues molestándome, ¿qué quieres exactamente? Me quedé atónito, presintiendo un chisme importante. Chloe continuó, me has estado usando a propósito para generar interés y tráfico. Te di la cara y no insistí, ¿qué más quieres? Luego se giró hacia mí, que estaba escuchando atentamente los chismes, y dijo, quédate ahí parada viendo el programa. No terminé lo que quería decirte la última vez antes de que te fueras. Hoy, aclaremos todo. Después de escuchar lo que dijo Chloe, me pareció un chisme realmente impactante, porque el inversor del drama web de Alex se había marchado, y cuando el rodaje estaba a mitad de camino, el director le pidió a Alex que asistiera a una cena para conseguir patrocinio. Sonaba bien conseguir patrocinio, pero en realidad era una cuestión de intercambio. Casualmente, Chloe estaba en la cena. Al ver a Alex siendo acosado por una mujer rica y con sobrepeso, Chloe acudió en su ayuda y terminó metiendo la pata en todo el drama. Chloe siempre había mantenido su castidad y no era como otras jóvenes que siempre estaban de fiesta. Así que, en cuanto esto sucedió, empezaron a correr rumores de que Alex era el primer amor no correspondido de Chloe. Debido al estatus y la posición de Chloe, muchas personas, intentando congraciarse con ella, intentaron deliberadamente complacer a Alex. Impulsado por la vanidad, Alex omitió deliberadamente los rumores, permitiéndolos propagarse. Con el tiempo, incluso él mismo los creyó. Así es, si a Chloe no le gustaba, ¿por qué invertiría tanto dinero en un drama web tan criticado por un chico que ni siquiera era pariente? Si a Chloe no le gustaba, ¿por qué nunca aclaró estos rumores de forma proactiva? Pero esta vez, Chloe no le dedicó ningún respeto a Alex. Su mirada hacia Alex era fría. ¿Sabes por qué siempre me he molestado en ignorar lo que has hecho? De lo contrario, normalmente, cualquier famoso que ofenda a la familia Miller no desaparecería sin más. Se habían vuelto aún más famosos. Alex, deberías agradecerle a tu cara. Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Resultó que ambos éramos suplentes. Chloe vio mi expresión de sorpresa con cierta diversión. Me tomó de la mano y dijo, ¿te acuerdas? Nos conocimos en un avión. Claro que lo recordé. Por eso, después de descubrir la identidad de Chloe, me preocupé mucho. La primera vez que nos conocimos fue en un avión. En ese momento, Chloe acababa de regresar de estudiar en el extranjero. Soy una persona amigable por naturaleza. Vi que Chloe era guapa en el avión, y a propósito, entablé una conversación con ella. Le dije que de verdad era una celebridad, solo que de categoría 18. Chloe miró el periódico financiero que tenía en la mano y dijo sucintamente, Entonces señalé un edificio que casi atravesaba las nubes y dije, esa es la empresa de mi padre. Chloe finalmente reaccionó, mirándome con cierta sorpresa. Entonces señaló un edificio aún más alto al lado y dijo, qué casualidad. El de al lado es la empresa de mi padre. Me burlé de ella en silencio. Qué fanfarrona, ni siquiera escribe sus mentiras. Lo dije sin más, y es aún más escandalosa.
¿Quién no sabe que el edificio más alto del centro pertenece al Grupo Miller? ¿Será la hija del presidente del Grupo Miller? Más tarde, al bajar del avión, descubrí que sí era la hija del presidente del Grupo Miller. En ese momento, Chloe me vio esperando un coche en la entrada con ella. Su chofer llegó primero. Chloe se giró hacia mí y me preguntó, ¿te llevo? Vamos juntos. De todas formas, luego voy a tu empresa a ver a la tía Susan. Debes ser el hijo de la tía Susan, ¿verdad? Me reí secamente. No hace falta. Pero Chloe me sonrió levemente. Ese hermoso rostro que podía enamorar perdidamente a cualquier niño me quitó la razón al instante. La tía Susan era muy amable con mi padre. No es molestia. Déjame llevarte. Al segundo siguiente dije, está bien. Vamos. Pero cuando llegamos a la entrada de la empresa, me negué a bajar del coche. Dije que tenía hambre. Engañé a Chloe para que comiera bontons en un puesto cercano, y luego la engañé para que comiera pollo frito en una pollería. Era evidente que Chloe nunca había comido esas cosas. Comió con mucha elegancia, cortando la pechuga de pollo en trocitos con cuchillo y tenedor, lo que me dejó atónito. Después, me dijo, gracias por llevarme a comer tan rico. Le sonreí. ¿Verdad? La comida rica alegra a la gente, sobre todo el pollo frito. Chloe sonrió. Mi humor ha mejorado mucho. ¿Podemos ir a ver a la tía Susan ahora? Guardé silencio un momento y luego dije, espera. Todavía tengo un poco de hambre. Vamos a tomar el té de la tarde. Más tarde, cuando salimos después del té de la tarde, ya estaba oscuro, tal como lo esperaba. Me giré y fingí arrepentirme, diciéndole a Chloe, ¡ay, Dios mío! Es demasiado tarde. Vamos a ver a la tía Susan mañana. ¿Qué tal si primero vamos al cine? Chloe dudó un buen rato antes de asentir. Más tarde, me enteré de que el día que conocí a Chloe fue la segunda semana después del fallecimiento de sus padres y su hermano. Había discutido con su padre porque no quería hacerse cargo de su empresa y no contestó la última llamada antes del accidente de coche. Originalmente habían comprado boletos de avión a México para sorprender a Chloe, quien llevaba 3 años sin volver a casa, pero tuvieron un accidente de coche en el camino. La última llamada a Chloe sonó durante mucho tiempo, pero nunca la contestaron. El día que Chloe regresó al país, había planeado reunirse con las últimas personas importantes de su vida y luego encontrar un lugar para terminar la suya, pero me encontré conmigo, quien quedó fascinado por su impresionante belleza. La molesté desde el amanecer hasta el anochecer. Fue toda una coincidencia. A la joven, acostumbrada a las exquisiteces, le sorprendieron las brochetas fritas de un puesto callejero, olvidándose de las pesadillas y el dolor de perder a sus seres queridos por una noche entera. De repente pensó, no debería ser ahora. Todavía había cosas que no había visto, que no había explorado, que no había probado. Debería probarlas todas, así que no debería ser ahora. Durante mucho tiempo después de eso, no volví a ver a Chloe. Me concentré en mi actuación, aunque por mucho que filmara, era un completo fracaso. Escuché noticias sobre Chloe en redes sociales. Primero, vi que había recuperado las acciones de su padre a temprana edad y se había convertido en la directora ejecutiva de Miller Group. Luego vi los rumores sobre ella y Alex. Más tarde, me encontré con Chloe varias veces en cenas. Ella era el centro de atención, mientras yo estaba sentado en la mesa más alejada, en el rincón más oscuro. De repente, Chloe me contactó diciendo que quería firmar un contrato matrimonial de 2 años conmigo, ofreciéndome 6 millones por adelantado y otros 8 millones después. Al enterarme de una oferta tan buena, por seguridad, le pregunté a su asistente por qué quería firmar ese contrato matrimonial conmigo. La asistente de Chloe también sabía de los rumores entre Chloe y Alex, así que me advirtió que no le diera demasiadas vueltas. Chloe estaba conmigo solo por mi parecido con Alex. No diría que me decepcionó. Después de todo, Chloe y yo solo nos habíamos visto una vez. ¿Cómo podía alguien como ella enamorarse de mí? De hecho, cuando nos casamos, no podía evitar albergar cierta esperanza. Después de todo, desde la primera vez que vi a Chloe, supe perfectamente que su rostro era justo el mío. Pero después de casarme, Chloe siguió siendo fría conmigo. Poco a poco, perdí la esperanza y me concentré en hacer lo mío.
Entendí claramente que lo nuestro era solo una transacción. Tras enterarme de la verdad por Chloé, sentí que el corazón me latía un poco más rápido. Pensé que quizá fuera porque estaba de buen humor. Entonces, con retraso, le pregunté a Chloé, ¿te enamoraste de mí a primera vista? Chloé guardó silencio un momento y luego lo negó. No, la verdad es que no. Me decepcionó un poco. De hecho, cuando firmé el contrato de matrimonio contigo, solo quería experimentar todo lo que no había probado antes de morir. Te elegí porque eras muy interesante, y casualmente, nunca había tenido una relación. Al principio pensé que me cansaría después de 2 años, pero con el tiempo, inexplicablemente, ella empezó a preocuparse cada vez más por mí hasta que supo que solo me quedaban 2 meses de vida. Solo entonces se dio cuenta de que algunos sentimientos solo revelan una parte de sus frágiles cimientos cuando les golpea una gran ola. Este sentimiento no era una compañía habitual, sino un cariño que solo se percibía realmente al borde de la pérdida. Al oír esto, miré a Chloé, algo sin palabras. ¿Entonces por qué no lo dijiste antes? ¿Para qué pasar por todos estos malentendidos? ¿No habría sido mejor aclarar las cosas antes? Chloé se aclaró la garganta de forma un tanto extraña. Siempre pensé que me odiabas. Olivia me dijo después que estuvo mal que firmara ese contrato contigo. Te haría malinterpretar que te trataba como una mercancía y no te respetaba. Además, tu actitud hacia mí siempre parecía reticente a comprometerse, siempre ansiosa por distanciarte. Por ejemplo, la última vez en la cena, ¿no te negaste siquiera a sentarte conmigo? Caí en un silencio bastante extraño, preguntándome si mi moral era demasiado baja. Si no, ¿por qué? Cuando supe que podía ganar más de 10 millones firmando ese contrato matrimonial, mi mente se llenó solo de la alegría de la riqueza inminente, sin pensar en el respeto ni en la falta de respeto. Después de un momento, le dije a Chloé, dile a Olivia de mi parte, que le está dando demasiadas vueltas. La próxima vez que encuentres una oferta tan buena, acuérdate de buscarme. Chloé me miró enfadada. ¿HMPF? Me reí secamente. No, era broma. Alex, a quien habían ignorado durante mucho tiempo, miró a Chloé con la mirada perdida. Al cabo de un rato, se derrumbó, maldijo a Chloé por ser una canalla y salió hecho una furia. Mi equipaje seguía abajo. Había planeado empacar e irme de casa de Chloé hoy, pero ¿quién iba a saber que pasarían tantas cosas de repente? Así que Chloé, parada frente a mí, bloqueando la puerta, esperó pacientemente a que terminara de hablar. ¿Seguimos divorciándonos?, pregunté. Chloé me miró divertida. ¿Qué opinas? Lo pensé un momento y dije, pero no has pagado el depósito de 8 millones. Si no nos divorciamos, estoy un poco perdida. Chloé estaba tan enfadada que se rió. ¿Una pérdida? Si no nos divorciamos, puedes tener los 8 millones que quieras. Asentí y dije, de acuerdo. Chloé repitió mis palabras con incredulidad. Bien, ¿por qué suenas tan reticente? Le sonreí levemente. Soy reticente. ¿Quién planeó originalmente celebrar un servicio en mi memoria? Mientras cenábamos en casa esa noche, Chloé dijo, ¿sabes qué día es hoy? La miré desconcertado. Señaló el calendario que tenía a su lado. Acababa de regresar del extranjero y con tantas cosas sucediendo, casi había olvidado que era casi año nuevo. La niñera comentó desde un lado que, desde el incidente, Chloé ha pasado cada año nuevo sola en casa. Sonreí, tomé la mano de Chloé y le dije, de ahora en adelante, pasaré cada año nuevo contigo. Afuera, a las 12 en punto, los fuegos artificiales florecían puntualmente en cada rincón. Ya fuera Chloé y yo abrazadas, o Alex llorando desconsoladamente abajo, o todos los que estaban afligidos por la vida, todos miraban los fuegos artificiales al mismo tiempo. La luz brillante iluminó este vasto mundo, y el mundo pareció detenerse en ese instante. Aunque el camino sea confuso, aunque se cometan errores, mira hacia arriba. El camino del futuro se extiende desde arriba, directo a tus pies. La vida es maravillosamente diversa. Cuando se disipe la niebla, seguro que habrá una gran avenida.